Buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Hoy en esta noche estamos por comenzar una vez más a nuestra enseñanza sobre la palabra del Señor y esperamos que cada uno de ustedes esté en casa bendecido. Hasta ahorita el Señor nos ha guardado y gracias a Dios por ello. No hemos escuchado ninguna novedad de algún hermano que se nos enferme y gracias al Señor por su cuidado, por su gran amor. Así que oramos que cada uno de ustedes pues esté bajo la protección del Señor Todopoderoso y creemos que nos vamos a sobreponer a todas las cosas que vengan en el poderoso nombre del Señor. Mientras tanto, en esta noche nos preparamos para compartir con ustedes la palabra del Señor. Deseamos con todo corazón que cada uno de nosotros podamos aprovechar nuestro tiempo en comprender o aprender más de la palabra del Señor, ya que nos va a ser muy útil. Mientras más conozcamos, ciertamente nos hace más responsables, pero a la misma vez nos da el conocimiento y la capacidad para poder enfrentar todas las cosas que vengan a la vida. En la vida que llevamos, hermanos, cotidianamente, es de luchas constantes, es de pruebas, es de situaciones que se presentan, tentaciones en el camino y por lo tanto necesitamos la sabiduría del Señor, la capacidad que Dios da a través de su gracia para poder vencer todo eso. Así que al estudiar la palabra del Señor no solamente adquirimos el conocimiento, pero la fuerza y la habilidad para enfrentar las cosas que vienen. Y de acuerdo a la palabra del Señor, Él es el que provee todo este tipo de cosas para nosotros, para que nosotros seamos victoriosos en su camino. Así que oro en el nombre del Señor que cada uno de ustedes, junto con nosotros desde este lugar, pues pueda compartir esta enseñanza y tal vez haga partícipe a otras personas también, hermanos. Recuerde que la palabra del Señor es como la semilla cuando se siembra en la tierra. Esa semilla va a germinar. Y así que eso es lo que hacemos con la palabra del Señor cuando lo compartimos con alguien más. De repente esa semillita va a caer en el corazón y parece que no surte mucho efecto, pero al paso del tiempo, al paso de los meses, de los días, esa semilla va a producir fruto, porque cuando la palabra del Señor nos enseña que Él dice algo, esa palabra que Él dice va a salir y va a hacer lo que Él quiere que haga y nunca va a volver vacía. Así que mis hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo y hoy en esta noche vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Mateo 4, en el verso 1. Ahí vamos a basar nuestra enseñanza en esta tarde y vamos a hablar sobre la sutileza de la tentación. Este tema yo creo que mucho se ha tocado en con otros hermanos, con otros predicadores, pero sabe que tenemos una gran necesidad de aprender a enfrentar la tentación con la fuerza del Señor, con la capacidad del Señor, con las habilidades que Dios nos da. Porque no porque se enseña esta palabra o no porque está ya muy dado a toda la gente, ya todo el mundo lo conoce, no significa que la gente está preparada para enfrentar la tentación. La palabra del Señor nos enseña que el hombre por naturaleza necesita escuchar y escuchar y escuchar para que no se le olvide. Y esto es muy cierto, hermanos míos, de manera pues que la palabra del Señor cada vez que se repite algo no es para hacernos daños, no es para enfadarnos, sino para nosotros ir escuchando cada vez un poquito más y recapacitando sobre lo que nosotros escuchamos, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser fuertes en el Señor, a poder enfrentar todo tipo de situaciones que se presentan y vencer. Es triste, hermano, enfrentar situaciones y de repente caer ante ello cuando no se debía de haber caído. Pero la palabra misma nos enseña que por falta de conocimiento el pueblo perece. Ciertamente entonces que la falta del conocimiento y la falta de capacitarnos en Cristo Jesús nos hace caer delante de las tentaciones muy fácilmente. A veces conocemos mucho de otras historias, de otros asuntos,
pero cuando se trata de la palabra del Señor, de repente fallamos en ese aspecto. Así que mientras tratamos este tema, hermanos míos, abra su mente, su corazón, porque la palabra del Señor realmente nos ayuda en nuestros momentos de necesidad más fuerte. ¿Por qué no entonces darle una recorrida en esta noche y aprender lo que el Señor Jesús nos enseñó? Todo lo que Cristo enseña, hermanos, es para el beneficio de los creyentes. Así que en el nombre del Señor, primeramente damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por nuestros hermanos que nos están escuchando desde sus hogares, por todas las personas que están escuchando quizá en otros lados, Señor, y que están batallando con diferentes tipos de tentaciones que están llegando a sus vidas. Oro que en esta noche tu palabra, mi Señor, llegue a sus corazones, llegue a sus oídos, pero que no solamente llegue a sus oídos y hasta ahí quede, Señor, sino que puedan poner en práctica lo que tu palabra enseña para poder vencer la tentación que llega a sus vidas. Oro en esta noche que los protejas y los guardes en el poderoso nombre de Jesús. Oro por la juventud, por los niños, Padre mío, por los ancianos, por los adultos, porque todos somos tentados en mayor o en menor grado. Padre mío, te ruego la fuerza de tu Espíritu, Señor, para permanecer fieles a ti, firmes y no caer ante las situaciones que se nos presentan. Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno para con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, empezando en el libro de Mateo capítulo 4, en el verso 1, entonces leemos algo de lo que el Señor dice, o la palabra dice en este verso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ese es un solo verso que quiero leer con ustedes. El resto, ustedes lo pueden ir estudiando en casita, pero el tema se va a basar sobre el asunto de la sutileza de la tentación. ¿Qué tan sutil es la tentación que hace caer a veces hasta los más espirituales? A veces hasta los que parece que nunca van a caer, o a veces pareciera que el hermano o la hermana más fuerte o más fiel al Señor parece que nunca va a tropezar, y de repente oímos la historia, oímos algo, que algo le sucedió al hermano o la hermana, y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque todos en mayor o menor grado somos tentados por el mundo, por la carne y por Satanás, de manera que, hermanos míos, es de humanos caer, pero dice un dicho por ahí que es de Dios perdonar y levantar. Así que, hermanos míos, Dios de repente cuando nos mira tirados no nos deja ahí caídos, pero nos levanta. Así que cuando estudiamos esto vamos a entender que aunque la sutileza es bastante fuerte y bastante hábil para hacer caer a las personas, hay formas de cómo nosotros podemos vencer toda esta tentación, hermano. La palabra del Señor nos da la salida. Por eso es que necesitamos estudiarla y mirar más a fondo qué es lo que nos enseña para nosotros aprender de ello. Hermanos míos, la Biblia provee solución para nuestros problemas. El problema, hermanos míos, no es solamente ser tentado, sino ser restaurado después de que ha sido tentado o ha caído de la gracia del Señor. Y ahí es donde no nos queremos quedar tirados. Una vez que una persona ha tropezado, no es que esperamos que la gente caiga, sino que de repente en la vida, hermanos, hay ciertas circunstancias que realmente hacen tropezar a los hermanos o hermanas. Pero no por eso quedarse tirados, sino al contrario, levantarse en el nombre del Señor y continuar el camino, este camino en donde Dios nos ha puesto. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha enfrentado este tipo de cosas en su vida. De repente, hermanos, no queremos pasar por ahí, no queremos tropezar con ciertas cosas, pero de repente, hermanos, nos encontramos en medio de todo esto sin darnos cuenta cómo llegamos ahí. ¿Por qué? Porque la tentación es muy sutil. Satanás sabe cómo usar sus armas, Satanás sabe cómo lidiar con la gente. Los espíritus inmundos saben cómo buscar el lado débil de la humanidad. Así que por ahí van a empezar. Entonces, hermano, viendo el tema un poquito más a fondo, ¿qué es la tentación?
La tentación, hermanos, en español lo definimos como algo que tiene un sentido malo, algo que se inclina hacia lo malo. Quiere decir inducir a una persona a hacer lo malo o inducirla a pecar. También quiere decir persuadir a una persona a tomar una decisión contra la ley de Dios o contra lo moral. Pero también tiene una connotación más diferente que su significado. También quiere decir ser probado. Eso es lo que significa la tentación. Así que depende de qué lado estamos atravesando esto, hermanos. Esa es la definición que va a aplicar en nuestra vida. Pero la tentación, hermanos, viene con un solo propósito. Y todo depende de cómo nosotros, hermanos, estemos espiritualmente en ese momento. La tentación depende de nuestra situación espiritual o nuestro estado espiritual en ese momento. Posiblemente hay personas que están muy fuertes espiritualmente, pero posiblemente hay personas que están muy débiles espiritualmente. Eso depende mucho de la situación espiritual de las personas, su estado espiritual. En el caso del Señor Jesús, Él no fue tentado como nosotros somos tentados. La tentación hacia Él fue mucho más. En otras palabras, el Señor Jesús fue probado porque Él debía de llevar muchos hijos a la gloria, según el libro de Hebreos. Eso significaba pues que su trabajo era mucho más grande que el nuestro. Eso significa pues que su trabajo era más especial en el sentido de lo que Él iba a hacer en la tierra comparado con lo nuestro. Por eso es que Él necesitaba ser probado. Pero ahorita hablamos un poquitito más de este asunto. Pero a cada una de las personas le llega la tentación de acuerdo a su debilidad carnal. A cada persona, todos los seres humanos tenemos ciertas debilidades en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza, que no ha querido o no lo hemos dejado morir totalmente o no hemos querido. Eso significa que eso que no queremos que muera, tarde que temprano se volverá para darnos muerte a nosotros espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas recomienda que los cristianos, todo hijo de Dios, toda persona nacida en Cristo Jesús, necesita darle muerte a la carne. Es muy importante eso, porque si no le damos muerte, tarde que temprano esa carne o esa vieja naturaleza se levantará una vez más y nos dará muerte espiritual a nosotros. Entonces, volviendo a este asunto, significa pues que cada persona tiene sus partes débiles, espiritualmente hablando, en donde necesita fortalecerse, porque si no, es allí donde la tentación le va a llegar. El enemigo no te va a atacar por el lado donde tú estás fuerte. El enemigo no te va a atacar por el lado en donde tú no sientes ninguna tentación, no te sientes inclinado hacia ello. No, el enemigo va a atacar por donde sabe que tú estás, ahora como dicen en el mundo, cojeando. ¿De qué pie estás cojeando? De ahí es donde el enemigo te va a atacar. Muchas personas, hermanos, tienen sus propias debilidades que aunque aparentemente exteriormente no se mira y parece que están fuertes completamente, sin embargo, a escondidas las personas tienen sus propias debilidades espirituales. Así que hay algo de la carne que les está dominando, pero no lo quieren demostrar. Y es ahí en donde el enemigo, que conoce exactamente a cada persona, que lo va a estar atacando de una manera o de otra, pero muy sigilosamente, muy sutil. Si alguna vez usted ha estado mirando las películas que pasan acerca de la vida de los animales en la selva de África, ustedes van a encontrar que los cazadores nocturnos, o sea, los animales que les gusta cazar en la oscuridad o cazar durante el día, tienen la misma táctica. Hermanos míos, se esconden a tal grado que se hacen invisibles ante los ojos de la presa. O por ejemplo, ya sea un león, una chita, un jaguar, por lo regular están, hermanos, tan escondidos y cuando caminan tan sigilosamente, o sea, no hacen ningún ruido. Cuando menos la presa se da cuenta,
estos animales depredadores ya están muy cerca de ellos y hay que escapar como se pueda. Algunos de ellos no logran escapar. Esto significa pues la estrategia, la forma como los depredadores atacan, y esa es la manera como el enemigo ataca. Muy sigilosamente, sin hacer mucho ruido, te llega invitando como si fuera tu mejor amigo, y cuando menos te des cuenta, el propósito de Satanás no es ser amable contigo. El propósito de Satanás no es ayudarte, el propósito de Satanás no es levantarte el ánimo, no, el propósito de Satanás es verte tirado, aplastado, desanimado, deseando la muerte, e inclusive, hermanos míos, cuando una vez que estás en el piso tirado, que Él te ha vencido, Él te hace pasar lo peor de tu vida. Por eso no es amigo de nadie. Cuando el enemigo llega para atacar, no llega con el fin de animarle a que siga haciendo lo bueno. No es para hacerlo avergonzar, es para arrastrarlo en lo más bajo, es para destruir su vida. Por eso es muy importante que tengamos cuidado en nuestra vida espiritual. Donde hay debilidades que fortalecer, donde hay debilidades que necesitamos, hermanos, cercarnos del poder del Señor. Porque si no lo hacemos, ese es el área abierta en donde el enemigo aprovechará para atacar nuestra vida. Mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero mire el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Escuche eso. Cada persona es tentado a partir de su propia concupiscencia o su propio deseo carnal. Dios no tienta a nadie. Dios no anda buscando a ver a quién tentar, porque dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Jamás Dios va a hacer eso. He escuchado algunas personas que dicen, es que Dios me tentó. No, Dios no te ha tentado para nada. Ese no es el trabajo del Señor. Ese es el trabajo del diablo. Cuando se presentan oportunidades de pecar, no es que Dios esté dando una oportunidad, no. Es que Satanás está presentando una oportunidad para verte embarrado en el piso. Esa es la razón. Muchas veces le atribuimos a Dios algo que nunca el Señor va a hacer. Dios no va a ir contra su palabra, pero el enemigo sí va a ir contra la palabra del Señor, y él va a tratar de sacarte de los caminos del Señor si tú conoces al Señor Jesús. Si tú no conoces al Señor Jesús, el propósito de Satanás es enredarte en su telaraña para que cuando estés todo enredado, vayas cayendo más bajo, hasta que tu vida esté completamente terminado. Pero miren lo que dice la palabra del Señor entonces, que el enemigo aprovecha las debilidades espirituales de las personas. Las debilidades que la persona tiene en su carne, el enemigo las sabe aprovechar a lo máximo. Aquí podríamos mencionar a cientos de ejemplos, pero no quiero ser tan gráfico ni quiero perder mucho el tiempo ahí, porque yo creo que usted entiende lo que significa esto. Simple y sencillamente, al que le gusta adulterar, siempre va a tener oportunidades de adulterar, porque es lo que el enemigo le va a presentar. Al que le gusta robar, siempre va a tener oportunidades de robar, porque al enemigo le gusta verlo envuelto ahí y después acabado en la cárcel, en la prisión o lo que sea. Si a alguien le gusta el dinero, el enemigo le va a tentar por la codicia. La codicia lo va a llevar un poquito más allá y más allá y más allá, hasta que al final de cuentas el corazón de la persona ya no está conforme con lo que tiene, sino que quiere más y más, al punto que descuida su vida espiritual con Dios y después de todo termina muy mal espiritualmente. Eso es el trabajo de Satanás. Por eso es que usted ya conoce este tipo de cositas, sabe este tipo de cositas, pero para el que no sepa, ese es el trabajo que Satanás hace, enredar a la persona en muchas cosas de manera que pierda el deseo de servir a Dios. El principal trabajo de Satanás en la vida de una persona
es quitarle el deseo de servir a Dios y de ser como Cristo. Cada cristiano debemos de aspirar a ser como el Señor. Aspirar a ser como nuestro Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, dice la Biblia. Pero Satanás no quiere eso, porque eso representaría un peligro para él. Entonces lo que él va a intentar hacer es separarnos del camino del Señor, usando nuestra propia carne, nuestros propios deseos carnales, para nosotros tropezar después, y después él va a empezar a ejercer mayor dominio sobre nosotros. Muchas personas no entienden esto y piensan que lo de Dios y lo de Satanás es simplemente un juego. No, señores, no es un juego. El enemigo no va a tirar a entretenerte, no va a tirar a simplemente mantenerte ocupado en cosas de la carne para que te diviertas. No, su principal objetivo es llevarte a la muerte y la muerte eterna. O sea, la separación completa de Dios. Ese es su principal objetivo. Por eso es muy importante que usted entienda que si hay áreas en nuestra vida carnalmente que necesitan ser fortalecidas, tomémosla en serio, porque esas partes débiles son las que exactamente el enemigo está buscando para destruir nuestra vida. Ese es el trabajo que él tiene con nosotros. Por eso es que una vez que nos hemos escapado de las tinieblas, necesitamos escondernos detrás del Señor Jesús, cubrirnos con la vida de Cristo Jesús, para que ya no vivamos nosotros, pero Cristo viva en nosotros y nuestra carne quede completamente muerta en el nombre del Señor. Estoy hablando de la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza es la antigua vida que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo Jesús. Por eso es muy importante abandonar la vieja vida para que no nos vuelva a hacer un tropezadero cuando nosotros vamos siguiendo al Señor. Ahora, otro punto. Ninguna persona es tentada más de lo que puede soportar. Y eso también la Escritura lo dice. La tentación viene, pero también el Señor nos ha ayudado muchísimo porque, hermanos, sabe hasta dónde podemos ser tentados y hasta dónde no. Esto tiene que ver, por supuesto, que los hijos de Dios, el Señor los va a probar y va a permitir que la tentación llegue a nuestra vida. Los hijos de Dios vamos a ser probados. Vamos a ser probados porque de otra manera no sabríamos si somos realmente fieles al Señor o no. No lo sabríamos. Si antes robábamos, de repente vamos a encontrarnos con que hay un dinerito puesto por alguna mesa, por ahí en algún lugarcito, y el enemigo te va a decir, mira, ese dinero puede ser tuyo, agárralo, llévatelo. Nadie te está viendo. Pero una cosa usted y yo debemos de saber, que todo lo que no es nuestro no nos pertenece. Pero el enemigo te va a decir, es tuyo, llévatelo. Eso es lo que tenemos que tener en mente, que el cristiano va a ser probado si le es fiel al Señor o no le es fiel. Mucha gente ha caído ante esa situación porque dicen, pues es que no le pertenece a nadie, entonces es mío, de alguien tiene que ser. Creo que en muchas ocasiones cometemos errores que no debiéramos de cometer como cristianos. Pero tenemos que pensar claramente en este aspecto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está esto delante de mis ojos? Alguien me está queriendo probar. Eso es lo que está sucediendo, que nosotros vamos a ser probados si usted es honesto o no es honesto. Si es una persona que se le puede confiar o no se le puede confiar. Es una persona que está listo para hacer lo bueno o está listo para hacer lo malo. Y estamos hablando de creyentes. Hay creyentes que todavía están listos para hacer lo malo. Hay creyentes que todavía están listos para ser deshonestos. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta noche es que el cristiano va a ser probado por la tentación si le es fiel a Dios o no. El enemigo sabe a quiénes probar. El enemigo sabe cómo probarlos. Permite que esa tentación ya va a llevar dos sentidos ahí en ese momento. Una, de hacer caer a la persona, y la otra es de hacerle ver si él es fiel al Señor o no lo es.
Por eso es que necesitamos andar muy derechitos con el Señor, porque de otra manera, como dijimos al principio, el enemigo está listo para dar el golpe y hacer que la persona caiga. Por eso, cuando la persona, hermano, es tentada, es para ver si va a soportar la prueba, va a soportar la tentación. Si no lo soporta, va a sucumbir ante ello. En el libro de Corintios encontramos esto que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Escuche eso, para que podáis soportar. Así como la tentación viene, si usted está listo y está esperando en el Señor, está aprendido a escuchar a Dios, así como la tentación viene, también dice la palabra del Señor, Dios te provee un caminito de salida. ¿Para qué? Para que no caigas ante la tentación, pero le pruebas al Señor que tú eres fiel a Él. Muchas personas, cuando ven venir la tentación a sus vidas, en vez de huir fuera o lejos de la tentación, van hacia la tentación porque se creen muy fuertes. Créame que ningún ser humano es fuerte, especialmente cuando Satanás conoce tu debilidad. No hay hombre, no hay mujer que digas que es muy fuerte como para aguantar una tentación sabiendo que es carne y hueso y que puede terminar cayendo ante el diablo. Por eso la palabra del Señor le recomienda a Timoteo que él debía de huir de las pasiones juveniles. Eso es muy cierto en cuanto a mucha juventud hoy en día. En vez de huir de las tentaciones, la andan buscando sin saber que les va a causar problemas muy serios. Serios, tan serios así, que si usted es creyente puede llegar a perder su salvación. Porque no sabe en qué momento va usted a morir en el pecado. Pero si usted no es creyente, de igual manera corre un riesgo demasiado alto. Por eso es que no vale la pena ceder ante la tentación. La tentación depende de su estado espiritual, cómo usted está delante de Dios. Así que no podemos ignorar nuestra condición delante de Dios, porque esto nos puede ayudar o nos puede traer a tierra. Mayor es su fortaleza espiritual, mayor es la tentación que usted va a sentir. Y más sutil también. No es la misma tentación que se le manda a una persona que tiene unos pocos meses de convertido, a un hermano que ya estaba ocupando un puesto ministerial. No es la misma clase de tentación, va a ser mucho más fuerte. Los espíritus inmundos van a ser también muy diferentes. Por eso es que los hijos de Dios necesitamos fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, como dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque eso es lo que nos capacita para estar firmes delante del Señor. Pero si flojeamos y no nos fortalecemos en el Señor, por supuesto que la situación que se nos presente puede darnos muchos problemas y dolores de cabeza. Por eso, hermanos míos, si usted está sirviendo al Señor en alguna área, en el ministerio, está siendo usado por el Señor, manténgase firme en Cristo Jesús. Hermano, fortalezcase en el Señor, no pierda cuidado en asuntos triviales, no pierda, hermanos, no pierda cuidado en otras cosas que no tienen nada que ver con su vida espiritual, pero sea firme en Cristo Jesús, camine de la mano con el Señor, porque esto le va a ayudar a librarlo de la tentación. No porque usted está en un ministerio, va a decir que es más fuerte, porque no es así. En ocasiones no somos fuertes por nosotros mismos realmente. Mejor dicho, no somos fuertes por nosotros mismos realmente. La fortaleza nuestra viene del Señor. Pero si nos separamos del Señor, Él claramente dice, nada podéis hacer sin mí.
Así que es muy importante, hermanos míos, no importa en qué nivel espiritual tú estás, cuídate en el Señor, porque de otra manera el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Depende del llamado de Dios, la tentación depende también del llamado del Señor. Esto es algo que debemos de comprender. Si Dios nos ha llamado para un ministerio, sin duda que seremos probados. De alguna manera vamos a ser probados, porque los hijos de Dios van a ser probados. Ustedes y yo vemos la historia de Josué, o José, el hijo de Jacob. Jovencito fue llevado a Egipto como esclavo, sin embargo, los ojos de Dios y el cuidado de Dios siempre estuvieron sobre la vida de este jovencito. A tal grado que, hermanos míos, cuando fue vendido como esclavo en Egipto, llegó a ocupar un puesto muy importante en la casa de uno de los generales de Egipto. Pero esa posición, hermano, fue probado también si era fiel o no. Y ustedes y yo le encontramos esa historia que la esposa de Potifar trató de tentarlo sexualmente, a lo cual José terminó huyendo, porque él sabía que no podía contra ese tipo de cosas. Si usted está siendo llamado al ministerio, está dentro del ministerio, creo yo que en alguna forma el enemigo va a tentar su vida, porque él quiere verlo en el suelo antes de llegar al ministerio, si es que llega. Pero si usted está en el ministerio ya, créame que mientras más subimos la escalera, más duro es el golpe al caer. Por eso es muy importante que mientras vayamos subiendo donde Dios nos está llamando a subir, escalando a donde Dios nos está llamando a escalar, cuide sus pasos, cuide su vida, cuide su corazón, porque vamos a ser probados por el Señor. De alguna manera vamos a ser probados por la tentación. Por eso aquí hay algo importante que debemos de comprender, que la tentación depende de nuestro estado espiritual, cómo estamos delante del Señor. ¿Cuál es el propósito de la tentación? El propósito de la tentación mayormente es inducir a pecar o llevar a pecar a las personas. La tentación jamás viene para deleitar la vida de alguien, no. Ciertamente que lo deleita en un momento muy temporalmente, pero el resultado es desastroso. Porque el deleite en el pecado no produce ningún resultado bueno a largo plazo. Toda tentación por lo regular termina en desastres matrimoniales, en desastres financieros, en desastres de todo tipo. ¿Por qué razón? Porque ese es el propósito de la tentación, destruir. Cuando viene del enemigo, bueno, realmente la tentación viene del enemigo. Al venir esta tentación de las manos de Satanás, no viene con ningún fin muy bueno, viene con el fin de destruir. Por eso, hermanos míos, lo primero que la tentación va a hacer es hacernos pecar. ¿Qué es pecar? Simplemente separarnos de Dios. Observando una de las historias de lo que estaba mencionando al principio acerca de los depredadores de la selva, los leones, los jaguares, todo tipo de animales que cazan otros animales, uno se da cuenta de las estrategias que usan para poder cazar. Siempre van por la presa más débil, o por lo menos separan a una de ellas. Dependiendo de la capacidad del león o del jaguar, va a buscar a una presa que más o menos dé a su capacidad para capturarlo. Lo primero que va a hacer es separarlo del resto de la manada. Si es una gacela, lo va a tratar de separar lo más lejos que se pueda del grupo de las otras gacelas. ¿Con qué fin? Ya una vez separado, surgen más leones, más jaguares, y en todos estos casos se le echan encima por montón. Esto es muy cierto en cuanto a la vida espiritual, hermanos. El enemigo sabe cómo
atrapar a un creyente en el Señor. Todos los que siempre estamos en una reunión, alabando a Dios, glorificando a Dios, el enemigo no nos puede agarrar en grupo porque sabe que uno y otro se defienden, pero cuando estamos solos, el enemigo sabe cómo atacar. Sabe cómo quitarnos la cobertura espiritual, tentando nuestro corazón. Sabe cómo destruir esa cobertura espiritual, apagando la luz que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero Él no lo puede hacer por sí solo. Necesita la voluntad del ser humano para hacerlo. El propósito de la tentación es quitar la luz que Cristo ha puesto en usted, apagar esa luz para así el enemigo tener acceso a la vida de esa persona. No viene simplemente por venir, hermano, sino que viene con el fin de apagar lo que Dios nos ha dado. Viene con el fin de hacer que una persona caiga de la gracia del Señor, porque una vez que ha caído de la gracia, ¿sabe usted qué el enemigo hace cuando una persona está caído de la gracia del Señor? Una vez que el enemigo ha ganado terreno con la tentación en esa persona, ahora tiene un acceso legal a la vida de esa persona para atormentarlo, para oprimirlo y para esclavizarlo. Toda tentación tiene ese fin. Una vez más, voy a recordarle lo que ya sabemos todos los creyentes. Antes de nosotros venir al Señor, estábamos encadenados al pecado. Estábamos encadenados a la maldad. Y la palabra nos enseña que Cristo Jesús, con su muerte, con su resurrección, el poder de su sangre, Él rompió esas cadenas y nos sacó de las tinieblas y nos puso debajo de la luz admirable de Cristo Jesús. Estamos en el reino de luz de Cristo ahora. Sin embargo, el propósito de Satanás es llevarnos hacia la esclavitud para encadenarnos nuevamente. Cuando una persona cae bajo la tentación o ante la tentación, básicamente es darle permiso a Satanás para que nos vuelva a encadenar, para llevarnos otra vez a su reino de tinieblas. Por eso no podemos dejar, hermanos, de recalcar sobre este asunto lo importante que es, porque de vez en cuando llegan personas que dicen, hermano, ore por mí o ayúdeme porque estoy pasando por esto. Y cuando uno indaga un poquitito más, ¿qué fue lo que pasó? Cayó en pecado. Eso fue lo que lo llevó una vez más a la esclavitud. Por eso cuando una persona cae en la tentación, no solamente el enemigo tiene permiso para atormentarlo, tiene permiso para oprimirlo, pero tiene permiso para esclavizarlo. ¿Por qué? Porque la persona de su voluntad se dio lugar al enemigo. El enemigo en ningún momento va a venir con una pistola a forzarlo a usted a pecar. No va a venir con un arma a amenazarlo, ponerle una daga en el cuello, un cuchillo en el cuello y decir, ahora pecas o te mato. No, no es su forma de atacar. Su forma de atacar es con pensamientos, con ideas, con sugerencias. Usted es el que le da permiso a su vida si usted quiere o usted lo rechaza en el nombre del Señor, pero eso depende de usted. Si usted le da permiso a entrar en su mente, entrar en su corazón y llevarlo a pecar, el enemigo jamás lo obligó, él simplemente le sugirió, usted es el que le da permiso voluntariamente. Si usted no se atreve a ponerle un alto, el enemigo va a ir hasta donde él quiere ir. Por eso, hermanos míos, una vez que se cae en la esclavitud de Satanás, ahora hay que buscar una liberación en el nombre del Señor. Dios siempre tiene misericordia. Pero no hay necesidad de caer ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. ¿Por qué ir a buscar la basura que abandonamos cuando en Cristo tenemos toda la vida, todo lo mejor que Dios nos pudo haber dado? Por eso no veo la razón por la cual tengamos que rebajarnos de la luz a volver a las tinieblas a buscar toda la basura que abandonamos, porque ahora nos hace falta
A mí no me hace falta lo que dejé en el mundo, no me hace falta lo que quedó años atrás allá, porque en Cristo Jesús lo tengo todo. Por eso en esta noche lo que estoy haciéndole ver a usted que es tan importante que cada uno de nosotros, hermanos míos, no caigamos ante la tentación. El propósito de la tentación es inducirnos a nosotros a que tomemos malas decisiones en nuestra vida cristiana. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos por la falta del conocimiento, por la falta de la sabiduría de Dios, toman malas decisiones todos los días y después se quejan del por qué me va como me va. Por las malas decisiones que tomamos en la vida. Porque no nos detenemos a preguntarle al Señor qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Nos lanzamos desesperadamente detrás de aquello que pensamos que nos conviene y cuando menos nos damos cuenta es que nunca nos convino. Pero a veces es demasiado tarde para cambiar. Por eso, hermanos míos, necesitamos realmente aprender a tomar decisiones en Cristo, esperar en la voluntad del Señor, porque todo aquel que anda debajo de la voluntad del Señor no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene nada de qué atemorizarse, porque el que anda en la luz hace todas las cosas en la luz, pero todo lo que se hace en tinieblas causa problemas, causa dificultades, trae muchas lágrimas innecesarias, trae mucho dolor, trae mucha enfermedad, causa mucho destrozo en la vida emocional de las personas. Por eso, no olvidemos que la tentación tiene un propósito: destruirle. Jamás va a ser para ayudarle o construir su relación o construir su vida personal. Es para destruir. Un paso más. Gloria al Señor. Esto conduce entonces a cuando una persona toma una mala decisión en la vida para ir contra la ley de Dios o contra lo moral, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Bueno, esta persona va a ser conducida a la rebelión contra su Señor. Cuando uno cae en la tentación, cae en algo que Dios dijo que no hiciéramos. Y eso se llama rebelión. Uno se rebela contra Dios y en este tiempo presente, hermanos míos, hay muchos rebeldes sin saberlo. Pero también, si se preguntaran por qué me pasa lo que me pasa en la vida siendo cristiano, entenderían que detrás de cada rebeldía no hay bendición. Cuando uno hace lo opuesto que Dios le dice que haga, no puede esperar que Dios le bendiga, porque Dios no funciona de esa manera, ni va a ir contra su palabra. Por eso las personas que queremos servir al Señor y queremos ver días de bendición, queremos ver momentos de bendición, necesitamos caminar de acuerdo a la palabra del Señor. No caigamos ante las tentaciones del enemigo. La tentación viene, el propósito de la tentación es para probar el corazón de las personas, como dijimos hace un rato, si le van a ser fieles a Dios o no. Los hijos de Israel fueron probados en el desierto. No todos pudieron entrar en el desierto y casi todo cristiano conoce esa historia. Muchos, cientos de miles de personas salieron de Egipto, pero dice la palabra del Señor que en su mayoría se rebelaron en el desierto. Por último, cuando Dios los mandó a conquistar la tierra de Canaán, se rebelaron y dijeron no vamos a ir, y empezaron a hablar de formarse un capitán para regresar a Egipto. Cuando ya Dios les dijo a Moisés, muy bien, no vamos a ir a la tierra prometida, pero tampoco nos vamos a ir para Egipto, así que nos regresamos al desierto. Cuando oyeron que se iban a regresar al desierto, inmediatamente, hermanos míos, dijeron, no, ahora sí vamos a pelear para entrar a la tierra prometida. Y cuando ellos quisieron, ya Dios no quería. Entonces Moisés les dijo, no vayan porque Dios no está con ustedes.
Todos sabemos esa historia de que 40 años se quedaron en el desierto hasta que todos los de 20 años para arriba murieron. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. Por eso, hermanos míos, todo creyente que es llamado por la gracia del Señor, ciertamente Dios lo está llamando para heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Pero necesitamos ser hallados fieles en el Señor. Necesitamos permanecer y ser probados en la vida con Cristo Jesús y saber que vamos a permanecer en Él, cueste lo que cueste. Por eso en esta noche vuelvo a recordar, hermanos míos, que la tentación tiene un propósito. Es probarlo a usted si usted va a ser fiel o va a ser infiel al Señor. Recuerde, ninguno de nosotros estamos en el cielo todavía. Estamos siendo probados para ver si entramos ahí. Entramos por la fe en Cristo Jesús si permanecemos fieles al Señor. Para terminar, ¿cómo ataca la tentación? La tentación ataca cuando estamos débiles, cuando no estamos fuertes físicamente. La enfermedad es una de las formas como la tentación ataca nuestra vida. Muchas personas cuando se enferman se quejan contra Dios. Dios mío, ¿por qué me dejas pasar esto? Creo que debemos reconsiderar cuando nos pasa algo en la vida. Una de las cosas que nos enseña enteramente la Biblia es que dependiendo de cualquier situación en que estemos, nosotros debemos de agradar al Señor y darle gracias por todo. Y no caer en la tentación de renegar contra Dios por lo que estamos pasando. ¿Cómo ataca la tentación? De acuerdo a nuestras debilidades carnales. Debemos de fortalecer esas áreas en donde sabemos que el enemigo tiene puntos fuertes para atacarnos. Usa los deseos de la carne, hermanos, para atacarnos. Y esto es muy claro en el libro de Juan. Los deseos de la carne es lo que Satanás usó para hacer tropezar a Eva en el huerto de Edén. Y esa vieja historia se sigue repitiendo vez tras vez. También incluye las ambiciones mundanas y objetivos egoístas que a veces tenemos en nuestra vida. El enemigo usa todo eso para atacarnos. Una de las cosas que quizá debemos de recordar también es que los deseos de los ojos es otra área que Satanás usa para atacarnos. Lo que nuestros ojos desean, sea lo que sea. A veces las tendencias o las apariencias de lo que ven nuestros ojos, hermanos, dejan correr nuestro pensamiento sin límite. Es la ideología que cree, hermano, que la felicidad se halla en todo lo que se adquiere con dinero y que puede dar placer a nuestros ojos. Esos son los deseos de los ojos. La gente piensa que todo se logra con dinero. Realmente no todo se logra con dinero. Por eso les recomiendo, hermanos míos, cuidemos nuestros ojos. Cuidemos lo que nuestra carne desea, que no se salga de los límites establecidos por Dios. Cuidemos que la vanagloria de la vida no nos gane. La vanagloria de la vida, mucha gente está sufriendo por ella, hermanos míos, porque a veces la gente pretende tenerlo todo, hermanos, no teniendo nada. Es presumir los grandes logros de la vida sin haber logrado nada. Por eso, hermanos míos, debemos de cuidarnos del espejismo de la vida, que tratamos de alcanzar a aquello y nunca lo tratamos y nunca lo podemos alcanzar. Eso es la vanagloria de la vida. Muchas de esas cosas Satanás está detrás de ellos, manipulando nuestra mente, nuestros ojos, nuestras emociones, para que vayamos detrás de ellos y que perdamos nuestro principal objetivo, que es el Señor Jesús. ¿Quién está detrás de la tentación? Yo creo que todos ustedes ya saben quién está detrás de la tentación. Los cristianos tienen 3 enemigos en común. La carne, que es la vieja naturaleza. El mundo, que te seguirá atrayendo,
a menos que tengas un compromiso serio con el Señor. Y Satanás, que también se le conoce como el tentador, el acusador, la serpiente antigua y otros muchos nombres, es el principal promotor del pecado y de la tentación para volver a la gente a las tinieblas. La tentación, Cristo Jesús la venció en el Calvario. Significa que los hijos de Dios también lo pueden vencer con la fortaleza que Él nos da. Pero necesitamos aprender los consejos de la Biblia. Cuando la tentación viene, huye de ello porque no trae nada bueno. No te quedes parado como que te sientas tan fuerte que nunca vas a caer. Huye de la tentación, que es lo más sabio que puedes hacer. No te quedes ahí. Es muy importante que José tuvo que huir de la casa de Faraón porque sabía que iba a haber problemas tarde que temprano. Pero la tentación no solamente es carnal, pueden ser en otras muchas áreas. Pídele sabiduría y conocimiento al Señor para no caer en ello. Que no te agarren desprevenido, porque Dios nos ha dado de su Espíritu para que estemos despiertos ante todas las circunstancias de la vida. Satanás no te puede forzar a pecar. Él solo te va a presentar la ocasión y la decisión personal es tuya si caes o no. Es tuya, la decisión personal es tuya si permaneces de pie ante el Señor o caes en la tentación. Pero en esta noche, mi deseo más grande es que tú permanezcas en Cristo Jesús y que te esfuerces a luchar contra todo aquello que está llegando a tu vida en este mismo tiempo. Yo no sé quién seas tú. Puede que seas un adulto, puede que seas un joven, puede que seas un niño, puede que seas quien seas. La tentación está detrás de ti. No para ayudarte, no para darte un placer, sino para aplastarte debajo de los pies de Satanás para destruir tu vida. Especialmente si tú ya conoces y estás en la gracia del Señor. Si tú no estás en la gracia de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, ven a los pies del Señor que Él te quiere ayudar a liberarte. Pero si tú ya estás en Cristo Jesús y has cedido a la tentación, has cedido a caer en las garras del enemigo, arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque Él es el único que te puede ayudar y perdonar y levantar. En esta noche, quiero orar contigo en el nombre del Señor Jesús. Quizá te ha hecho llorar la situación que estás pasando. Quizá te ha hecho lamentarte, quizá te has dicho en la vida, ojalá nunca hubiera conocido a Jesús, porque eso es lo que oigo de mucha gente que ha caído en la tentación. Hermano mío, tú te puedes levantar y ser libre nuevamente en el nombre del Señor. No importa cuál tipo de cosa te ha tumbado, qué es lo que te ha derrotado. En esta noche, en el nombre de Jesús, tú te puedes levantar. Y tú que estás jugando con la tentación, no juegues más. Porque el que con fuego juega, tarde que temprano se quema. Así que en el nombre de Jesús, vuélvete al Señor con todo tu corazón. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Oro en esta noche por nuestros hermanos, Señor, amigos, por todas las personas que están escuchando en esta noche y por aquellos que van a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, pon tus manos sobre ellos. Haz la obra en sus corazones. Si han caído, Padre, en el nombre de Jesús se levanten y sean restaurados. Padre mío, tú trata con sus corazones y sus vidas. Porque tú pagaste con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús reprendemos con autoridad todo espíritu de tentación que está llegando a la vida de los hermanos y hermanas. En el poderoso nombre de Jesús le echamos fuera. Padre, gracias. Gracias por la fortaleza que recibimos de ti. A nuestros amigos, Señor, que, Padre mío, a lo mejor no te conocen y que están escuchando en esta noche, en el precioso nombre de Jesús, ruego que trates con sus almas. Padre mío, trata con sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén
Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, y nos vemos en la siguiente ocasión en el poderoso nombre del Señor. Amén.